Buenos días. ¿Qué les parece si en homenaje a la puntualidad ya empezamos con 10 minutos de tolerancia? Yo quiero en primer lugar agradecerles la presencia y la voluntad de construir. Esta voluntad que se traduce en un esfuerzo que hacen cada uno de ustedes. Nosotros estamos comprometidos con la legislación participativa de una sociedad que piensa y que moviliza sus mejores recursos en favor de la consolidación de un Estado de derecho, de un Estado social de derecho que permita cada vez más oportunidades a toda la gente sin dejar a nadie atrás. Ese es un desafío enorme que tenemos. Tenemos muchos problemas en la sociedad, tenemos muchas cosas que nos duelen, tenemos muchas injusticias, y tenemos una sociedad abierta, pluralista, democrática, tenemos libertades plenas de las que gozamos los ciudadanos, pero hay una condición esencial de la democracia que todavía está lejos de nosotros, que es la igualdad ante la ley. Y esa es una lucha constante en la que tenemos que empeñar nuestros esfuerzos, el Estado con la sociedad, los diferentes poderes del Estado para poder ir avanzando. Yo, cuando pienso en nuestra historia, me siento orgullosa de muchas cosas que pudimos alcanzar en términos de ordenamiento jurídico, en términos de avances hacia la defensa de los derechos de las personas, hacia la promoción de la dignidad humana. Pero también me duelen muchas omisiones y muchas falencias que tenemos, ¿verdad? Estamos en un contexto donde cada vez hay más conciencia y más información sobre lo que sucede en el mundo, un contexto de nuevas dificultades. La información instantánea que circula nos evidencia cotidianamente situaciones de desigualdad, de opresión, de dolor y miseria que todavía persisten en el mundo, y nuestro país no está exento de eso. Al contrario, tenemos indicadores por los que tenemos que seguir luchando con muchísimo énfasis y con muchísima capacidad gubernamental e intergubernamental, pero sobre todo abiertos a la participación ciudadana para seguir luchando por la consecución de metas y para alcanzar cotas de mayor desarrollo y bienestar para todos. Estuvimos en la semana anterior trabajando intensamente en nuestra ley de derecho a la alimentación adecuada, que es un derecho a la seguridad alimentaria, como tienen algunos países. Y hemos puesto sobre la mesa una cantidad de indicadores que nos duelen y por los que tenemos que seguir luchando. Y en ese marco, justamente hablando de ese tema central, que es el derecho a la alimentación, yo no podía dejar de pensar y de analizar nuestro proyecto de ley de protección integral a la familia, porque queremos realmente que las familias se consoliden con un papel clave del Estado para que les dé las oportunidades, para que tengan condiciones para dar de comer a sus hijos, que es un primer derecho esencial y universal que muchas familias lo cumplen a medias por razones de exclusión que están ligados a la pobreza, y la pobreza está ligada a la desigualdad. Entonces, en ese marco es que creemos que nuestra ley va a ser, y con esa intención lo hemos formulado, un instrumento más, pero un instrumento único y especial, que sea un marco en el ámbito del cual el Estado se vea forzado a articular sus esfuerzos y alinear sus iniciativas y tareas de las instituciones que integran el Estado de modo a conseguir las metas que deseamos. Ese es el propósito. Por supuesto que hay un montón de otros temas que inquietan y pueden incluso generar ruidos a la hora de la discusión, pero nosotros vamos a centrarnos con absoluta fidelidad y sobre todo con absoluta honestidad a los propósitos de esta ley, a los propósitos que apuntan al fortalecimiento de las familias paraguayas,
así como la definimos en la Constitución Nacional, donde con toda la diversidad que puedan surgir producto justamente de los avatares de la vida y de los dolores, de la injusticia, como la separación de los miembros por culpa de la migración económica, como la ausencia del padre por culpa de la irresponsabilidad y de la fragilidad en los lazos que unen en la consecución de una pareja estable. A pesar de todos ellos, nuestra familia tiene que tener el apoyo y la mirada de un Estado celoso guardián del cumplimiento de los derechos y de la promoción de las obligaciones. Porque no vamos a hablar solo de derechos, vamos a hablar de obligaciones. Tenemos obligaciones, los diferentes miembros de una familia tienen obligaciones, obligaciones que cumplir. Hay obligaciones como hijos, hay obligaciones como padres, hay obligaciones y derechos y obligaciones. Ese es el Estado de Derecho. No solo quedar en los derechos y dejar de lado las obligaciones, porque entonces se volatilizan los lazos, se vuelven mucho más frágiles y se rompen las estructuras sociales con toda la cadena de sufrimientos, exclusiones y dolores que eso trae. Los niños que están en la calle, en las calles de Asunción, mendigando con sus pies descalzos en días de frío, esos sobrellevan sobre sus hombros dolorosamente la irresponsabilidad de sus adultos. ¿Qué tenemos como políticas para ellos? Hay niños que no se van a la escuela, no porque no vayan a escuela. La escuela tienen a 200 metros de su casa, pero para que un niño vaya a la escuela necesita que haya un hogar que mínimamente cumpla su función de protección. Necesita que haya un adulto que le despierte al niño, que le lave la cara, que le higienice, le vista, le haga desayunar y le manda a la escuela. Esa tarea no cumplen muchos padres. El padre luego no existe y la madre a lo mejor es adicta, está ahí tirada. Un hogar disfuncional totalmente, donde no se cumplen responsabilidades básicas. ¿Qué podemos hacer como Estado para promover esas responsabilidades? Está bien ese énfasis en el derecho, pero yo quiero poner también en las obligaciones, porque justamente hacia ahí apuntamos cuando hablamos de familia y cuando hablamos de protección integral a la familia. Así es que con esta brevísima introducción y agradeciéndoles muchísimo su tiempo, su dedicación y su empeño, quiero que retomemos nuestro diálogo y avancemos, porque creemos que es importante sacar esta ley. Algunos me dicen, ay, pero el contexto no está para debatir. Incluso algunos colegas, el contexto está muy contaminado de prejuicios, de posiciones muy extremas. ¿Será que es el momento de discutir? Y yo me pregunto cuál es el momento político más correcto. A veces un poco parece que se nubla eso en la bruma de todos los intereses contrapuestos, contradictorios y todas las motivaciones que surgen en momentos políticos en la sociedad. Pero más allá de eso, yo confío en que los paraguayos somos capaces de identificar los intereses nucleares que nos unen. Aquí se trata de construir sobre lo que nos une. Así es que con esa fe vamos a retomar nuestra conversación y ustedes saben que esta es una mesa democrática donde tienen toda la libertad de expresarse con toda franqueza en este proceso de construcción. Muchísimas gracias. Si hay alguien que antes quiere decir una palabra, o si no, ya directamente le paso a Rosa María que avancemos y recordemos dónde estamos. ¿Se ofrece la palabra por si alguien quiera decir algo? Podemos seguir entonces, ¿sí? Muchas gracias. Rosa María. Sí. Muy buenos días a todos. Bueno, en la discusión o en la reunión pasada nos quedamos, terminamos el artículo 2. Yo no sé si las personas que se suman hoy tienen alguna propuesta para estos dos primeros artículos. Solamente había dos propuestas de cambio en el artículo 2 en cuanto a la definición de familia
y en la definición de lo que es integración social. Ahí habíamos culminado en la reunión anterior. Yo no sé si pasamos nomás ya al artículo 3. Los principios voy a leer y entonces ahí pueden hacer uso de la palabra. Sí, el artículo 1 tiene por objeto, la presente ley tiene por objeto promover el fortalecimiento y garantizar el desarrollo integral de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Asimismo, establecer las disposiciones necesarias para la elaboración de una política pública para la promoción y protección integral de la familia. En el artículo 2, definiciones. Para los efectos de esta presente ley se entenderá por familia, que es el fundamento de la sociedad, se promoverá su protección integral. Esta incluye a la unión estable del hombre y la mujer, a los hijos y a la comunidad que se constituye con cualquiera de sus progenitores y sus descendientes. Es la definición del artículo constitucional. Asistencia social, acciones dirigidas a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden a la familia su desarrollo integral, así como su protección cuando se atente contra su estabilidad hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. En la definición integración social es lo que se propone cambiar por conjunto de acciones que realiza el Estado a través de los organismos y entidades del Estado, los entes descentralizados y la sociedad civil organizada, a fin de orientar, promover y fortalecer las familias, así como dirigir atenciones especiales a aquellas en condiciones de vulnerabilidad. El punto D, atención integral, satisfacción de las necesidades físicas, materiales, biológicas, emocionales, sociales, laborales, culturales, recreativas, productivas y espirituales de las familias, permitiéndoles su desarrollo armónico. Y en el punto E, política familiar, lineamientos dirigidos a todas las familias a fin de propiciar ambientes favorables que permitan su fortalecimiento. En el punto D, en atención integral, la palabra espirituales había generado un debate. Yo no sé si eso quedamos en dejar o vamos a excluir. Porque dijimos que es innegable la dimensión espiritual, pero la objeción era que cómo eso va a quedar a cargo del Estado. Entonces ahí es donde se discutió, no sé, sobre ese punto. Antes de pasar al artículo 3, que tiene Sonia. Senadora, permiso, muy buen día. Solamente para pintar en amarillo, así como usted había mencionado aquella vez, pintar en amarillo para la palabra espirituales y poder seguir construyendo tanto la revisión como los aportes en la línea de lo que usted expresaba, que es la condición de la persona de dos facetas, una, vamos a decir, biológica, terrenal y una espiritual, pero no como si fijamos el concepto de atención, es satisfacer necesidades. El Estado a través de la ley satisface necesidades y citamos. Con las demás no hay ningún problema, pero no tenemos nomás una mejor redacción a esto. Y si les parece como metodología, colegas, sugiero pintar en amarillo y volver en algún momento cuando tengamos otra redacción, porque lo que usted dice es una cosa y lo que se expresa es otra. Respecto si me permite, senadora, puedo seguir, perdón. Respecto al último inciso, política familiar, ahí hablamos de todas las familias, si ustedes leen. Sin embargo, en los incisos anteriores, el D y el E, el C y el D, perdón, hacemos mención a determinadas condiciones de las familias, situación de vulnerabilidad socioeconómica, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad socioeconómica o aquellas que carezcan algunas de estas cosas o estos aspectos mencionados en el concepto de atención integral. Entonces, ahí también tenemos que revisar si vamos a precisar a qué familias vamos a llegar con esta política o vamos a dejar abierto a todas las familias, porque tenemos que igualar la redacción de los incisos anteriores. O es para todas o es para aquellas que están en situación de vulnerabilidad.
Es así, leyéndolo más nuevamente, senador. El énfasis está siempre en las familias más vulnerables, porque son las que requieren más apoyo, pero si hacemos una ley por naturaleza y por constitución no podemos discriminar, por eso yo estoy de acuerdo con la redacción así como está. Porque no vamos a discriminar, no va a ser una ley solo para algunos, hacemos para todos. Pero obviamente hay muchas familias que no necesitan del Estado, que tienen suficiente autonomía, y hay otras que quizás necesiten, de hecho necesitan políticas que les ayuden a su integración, a su manutención. No, es necesario integrar, depende del concepto, y si hablamos de política, hacemos para todos. Adelante. Bueno. Sí, cómo no. Buenas a todos. Con respecto a esta atención, si hacemos lo que decía la compañera, ¿verdad? Respecto a lo que, si lo hacemos solo a familias vulnerables o a todas las familias, desde mi trabajo en consultorio como psicóloga, trabajo con familias vulnerables y también con familias que tienen recursos, ¿verdad? La realidad es que ambas tienen necesidades diferentes. Quizás algunas más desde lo económico, desde la accesibilidad a muchas cosas, pero las otras familias que sí por ahí tienen recursos económicos o están socialmente un poco más establecidas, hay otras necesidades con respecto a quizás educación, mismo de la crianza, cómo educar, cómo criar a los chicos en un ambiente respetuoso. O sea, no están exentos tampoco a situaciones de violencia. Entonces yo creo que todas las familias tienen que entrar en esto, ¿verdad? Con amarillo, así como dice el tema de los espirituales, sí, porque es una dimensión que sin duda existe más allá de cualquier especificidad, pero dejamos allí para ver si tenemos después otra mejor redacción, de modo a que eso nos fuerce a que necesidades espirituales sean atendidas desde el Estado. ¿Por qué no también desde una escuela que tiene un aconsejamiento psicológico acabado, donde la dimensión personal y de visión de sí mismo trascendente se atiende en la educación sin meterle ningún sesgo religioso? Esa es la verdad, ¿verdad? Existe esa... Pero podemos volver sobre el punto y entremos entonces en el artículo 3. Rosa María. Artículo 3. Principios. En la aplicación de la presente ley se tendrán en cuenta los siguientes principios. Punto A. Enfoque de derechos. Dirigido hacia el fortalecimiento y reconocimiento del individuo y de su familia como una unidad. Constituye un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano, que está basado normativamente en estándares internacionales de derechos humanos y operacionalmente dirigidos a promover, proteger y hacer efectivos esos derechos. Punto B. Equidad. Igualdad de oportunidades para los miembros de la familia sin ningún tipo de discriminación. En el A hay unas cuestiones, sí, que ya se empezaron a señalar y vamos a escuchar ahora. ¿Sí? Buen día. Vengo en representación de la Red Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia. Nosotros tenemos muy estudiado este enfoque porque lo hemos visto y hemos analizado cómo opera ya en el marco de las objeciones del Plan Niñez que se hizo en el año 2020, ¿verdad? Y el enfoque de derechos, así como está presentado, no expone todo lo que implica. Hemos comparado
hemos revisado y estudiado legislación comparada y doctrina que desarrolla el verdadero alcance de este enfoque. En primer lugar, este enfoque pone en primer lugar al Estado y por encima de la familia para garantizar estos derechos, cuestiones que socava directamente la patria potestad de los padres. Punto 1. Punto 2. Implica que los chicos son sujetos plenos de derechos prácticamente, según doctrina que hemos revisado, se los equipara como unos cuasi ciudadanos a los menores de edad, otorgándoles derechos que ellos no tienen la capacidad de manejarlos aún por su falta de madurez, de preparación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estos derechos conferidos son derechos políticos, sociales, económicos, además de plenos derechos sexuales, en virtud a algunas convenciones internacionales. Eso preocupa mucho. Entonces, tenemos todo un catálogo de derechos que les son conferidos, que los chicos por su proceso de maduración todavía no están listos para manejar. Por otro lado, tenemos que se pone al Estado por encima de las familias, lo que muchas veces, y ya estamos viendo en otros países, estos chicos denuncian a sus padres por la vulneración de estos derechos que se les ha conferido. ¿Y qué pasa ahí? Nosotros no estamos, hay que hacer la salvedad, que nuestra legislación prevé claramente las causales de pérdida de patria potestad. Eso está absolutamente legislado, ¿verdad? Entonces, no es que nosotros seamos o demos la espalda a situaciones de violencia reales que se dan en el seno de las familias y que deben ser denunciadas, sino que nos preocupa gravemente, ¿verdad? O grandemente, la posibilidad de que haya denuncias por nimiedades y el Estado tenga la excusa de intervenir sistemáticamente por cuestiones que deberían ser del ámbito íntimo de las familias, ¿verdad? Como, por ejemplo, poner límites a los hijos, poner disciplina que los chicos necesitan para su formación, y que ellos en algún momento, por esas acciones de sus padres, en bien de ellos, puedan sentirse violentados en estos amplios derechos que se les pone a disposición, ¿verdad? Entonces, los padres vamos a estar atados de manos para disciplinar, educar, formar y guiar a nuestros hijos. Ese es el fenómeno que se ve y que está constatado en la evidencia de que ocurre de esta forma en otros países. Nosotros vemos, senadora y señoras y señores presentes, que la pérdida de la patria potestad en otras latitudes se está dando cuando, por ejemplo, el chico quiere acceder a una hormonización para un cambio de sexo. Les doy un ejemplo sumamente extremo, pero que se da, conocemos todos, ¿verdad? Y que los padres, al oponerse, pierden su patria potestad. Esto se está dando en Francia, se da en Canadá, se da en España. Y estas agendas, porque este concepto es parte de una agenda que avanza progresivamente, ¿verdad? Cuando se implementan del todo, terminan de esa forma socavando gravemente la patria potestad de los padres. Entonces hay que tener mucha atención. ¿Qué otra cuestión implica el enfoque de derechos? Tiene como uno de sus fundamentos la educación en el género o el enfoque de género, ¿verdad? Que también vemos en la evidencia
de otros países donde la agenda está más avanzada, que al educar a los chicos, a los menores, en este enfoque de género, lo que vemos es que se los confunde en su identidad sexual biológica al promover la autopercepción que ellos tengan de su género. Es decir, se deja de lado la biología y los chicos se pueden autopercibir con un sexo o género hablando en la terminología que se usa, género diferente a su sexo biológico. Estamos promocionando eso, ¿verdad? Que no es algo saludable, es muy alarmante y peligroso. Y por último, el último pie de esto, o el anteúltimo, es que se le da la potestad a los chicos de tener la acción de denunciar a sus padres o a cualquier persona que ellos vean que están vulnerando. Por nosotros nos centramos en los padres, ¿verdad? Que podrían ser denunciados por cuestiones muy subjetivas. Los chicos son personas en crecimiento, en desarrollo de su personalidad. La adolescencia es un momento crítico del desarrollo de una persona, ¿verdad? Y nosotros recordamos cada uno nuestra adolescencia y podemos recordar cuántas veces nos hemos enojado a muerte con nuestros padres porque ellos trataban de educarnos, de ponernos límites. Entonces acá se abre lo que ya dije, posibilidad de denuncias que no estén realmente fundadas, por un lado. Otra cuestión importantísima de este enfoque de derechos es que se está sacando el foco de un criterio objetivo para dar plenos derechos de ciudadanía a una persona, que es el cumplimiento de la mayoría de edad, según nuestra legislación vigente, 18 años. Es un criterio objetivo. Los padres hacemos todo lo posible para que cuando los chicos cumplan esa edad estén suficientemente maduros para tomar las decisiones correctas. Pero cuando el Estado saca ese criterio objetivo y reemplaza por un criterio subjetivo como la autonomía progresiva, ¿verdad? Estamos borrando límites o criterios claros para otorgar derechos. Y la pregunta es, ¿quién se va a hacer cargo de decidir si un chico está maduro para tener o para ser considerado como autónomo para ejercer por sí mismo ciertos derechos? El Estado. Estamos poniendo en manos del Estado conceptos muy delicados, ¿verdad? Y decisiones muy delicadas sobre las vidas de nuestros chicos. Y puedo pasar documentación, senadora, donde avala todo lo que estamos exponiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo, como madre, como legisladora y como una ciudadana, tengo esos mismos temores que usted menciona. Ahora le pregunto, ¿qué hacemos en la contracara de si no tenemos en cuenta el derecho del niño y vemos? Cada día en el Paraguay nacen 2 criaturas de madres de 10 a 14 años. Cada día. El 90% de esos casos, de acuerdo al Ministerio de Salud, son de abusos en el seno de su familia. Cuando ponemos enfoque de derechos, ponemos en los derechos humanos, en los derechos del ser humano, no como una dádiva del gobierno, no como una dádiva del Estado, sino como un derecho que tiene. La educación con enfoque de derecho. Yo tengo derecho a ser educado. Y el gobierno, el Estado, vamos a hablar del Estado, porque son los 3 poderes, vamos a hablar del Estado. No puede decir por un criterio eficientista, acá hay solo 4 alumnos, esta escuela es muy alto el costo, yo voy a cerrar, porque solo hay 4 alumnos. No puede hacer.
Yo cuando era ministra abrí 410 escuelas en estancias. Y en esas estancias habían 7, 8, 5, 2 alumnos. Pero yo como Estado le puse una maestra. Y por supuesto que el dueño de la estancia puso el lugar donde dar la clase y todo. Pero el Estado financió porque había un enfoque de derecho del niño a educarse. Entonces no importa si es sustentable y si es costoso pagar un maestro para 2 alumnos, pero el Estado tiene que educarle porque ese niño tiene derecho a educarse. En fin, un poco en esa perspectiva no cabe ese temor, pero ese temor también existe porque vemos que hay en el mundo. Entonces, ¿cuál es la salida? Les pregunto. ¿Cuál es la salida? ¿Qué podemos poner para que nosotros no tengamos ese temor de que el derecho signifique la subrogación del Estado de los derechos de los padres? Porque los padres tienen el derecho y la obligación de educar a sus hijos, ¿verdad? ¿Qué concepto vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salvaguardar eso? Vamos a escuchar las opciones, porque necesitamos realmente mirar todas las facetas de la realidad. Y a mí me aterra ver cómo en el sitio donde tiene que estar más seguro, muchos no están. El hogar es el sitio donde tienen que estar más seguros. Por eso, este concepto fue clave en la discusión de la creación del término feminicidio. Yo recuerdo que muchos penalistas estaban re en contra. ¿Qué feminicidio? ¿Por qué le vamos a poner un nombre? Ya existe, homicidio es. Ya está en el Código Penal, ¿por qué le van a poner feminicidio? Y una de las razones más importantes que se ha trabajado es: hasta la bestia, cuando percibe el peligro, huye a su guarida. Y la mujer es atacada en su guarida. Ahí donde ella tiene que estar seguro, allí ella es muerta. Entonces, por eso es un agravante. Por eso se creó la palabra feminicidio. Para que agregue una fuerza a eso, porque justamente el peligro está en el sitio donde ella tiene que estar más segura. Y proveniente de alguien de su intimidad. Es una cuestión seria. Bueno, discutimos muchísimo eso, recuerdo. Y en el hogar también muchos niños tienen. El hogar es vulnerable sobre todo, y no tan vulnerables a veces por otras razones psicológicas, por otras razones, por muchas mil razones pueden existir esos riesgos. Entonces, ¿cómo salvaguardar el derecho de los niños sin poner en riesgo el papel de los padres hasta la mayoría? En la educación, en eso que decías, que mencionabas, yo también honestamente tengo temor de que eso mañana, no sé, mis nietos, mis descendientes, influenciados por un mundo que cambia, tengan eso y sus padres no tengan cómo hacer frente. Yo también tengo honestamente esa preocupación, así es que busquemos entre todos qué vamos a decir acá para atender el marco y el espectro de ese vínculo muy estrecho entre el derecho y la obligación, entre las garantías que tenemos que brindar a nuestros hijos para un crecimiento armónico, libre de amenazas y violencia y de cuestiones donde se quiera poner como regla las excepciones. Esa es la pregunta que hago. No sé si alguien aquí, y luego nuevamente a... ¿Cómo es tu nombre? A Valeria. Nuevamente. Dale, Paola. Sí, buen día. Yo soy Fabián Maldonado, soy representante de FRENVIFA, el Frente Nacional Pro Vida y Pro Familia Paraguay, y soy asesor de la FENAPEP, la Federación Nacional de Asociaciones de Padres del Paraguay, de Asociaciones de Padres de Estudiantes del Paraguay. Y quiero mencionar 2 puntos. Primero, a su pregunta, senadora, ¿cómo hacer para estas situaciones? Nosotros proponemos que se cambien los términos. Uno de los problemas que nosotros vemos en estos términos, por ejemplo, enfoque de derechos, es que abre demasiado la puerta a interpretaciones. Nosotros en el plan de la niñez y la adolescencia propusimos y se introdujo un nuevo concepto que es, en lugar del enfoque de derechos, propusimos,
enfoque gradual y armónico de derechos, que ata el enfoque de derechos a la Constitución Nacional en el artículo 54. Y además se basa en el artículo 5 de la Convención del Niño. Entonces, y si me permiten, por favor, voy a leer el significado de este nuevo concepto. Es la acción que tienen posibilidad de realizar los niños y adolescentes de manera personal a fin de ejercer sus derechos, teniendo en cuenta siempre que estos derechos se ejercen de acuerdo con su desarrollo evolutivo y bajo la patria potestad de los padres o bajo la responsabilidad de los tutores designados. Buena parte de esto realmente es sacado de la Convención de Derechos del Niño, en donde en el artículo 5 dice clarito que los derechos de los niños se van, no sé si la palabra es habilitando, o tienen la posibilidad de ejercer de acuerdo a su desarrollo evolutivo. Evidentemente, y si si tenemos el genuino afán de cuidar a los niños, no le podemos dar a un niño de 8 años la misma capacidad de tomar decisiones de un adolescente de 14. Están en grados distintos de su desarrollo evolutivo. Ese es el punto número 1. Nosotros proponemos en vez de el enfoque de derechos, proponemos enfoque gradual y armónico de derechos, ¿verdad? Para atar eso a la Constitución Nacional y a la Convención de Derechos del Niño. Punto 1. Punto 2. Nosotros como Federación de Asociaciones de Padres, ¿verdad?, presentamos al MEC a principios de año, hicimos una recogida y lo hicimos en diciembre y enero, cuando todo el mundo está de vacaciones y todo el mundo está ocupado en otras cosas. Hicimos una recogida de firmas y juntamos más de 50.000 firmas para rechazar el enfoque de derechos en la transformación educativa. Rechazar el enfoque de derechos, rechazar el enfoque de inclusión y rechazar el enfoque de interculturalidad. Para los padres, estos 3 enfoques no deberían de estar en ninguna política pública. Estos enfoques no son creados por la cultura paraguaya. Estos vienen empaquetados de afuera. Y acá se está discutiendo cómo proteger a la familia. Y sin embargo, las familias no están siendo consultadas qué piensan ellas del tema, ¿verdad? Y con todos los respetos, yo realmente no sé a quiénes representan la mayoría de las personas que están acá, pero nosotros que estamos hoy día en 11 de los 17 departamentos en forma activa y esperamos estar para fin de año en los 17 departamentos, nosotros sabemos quiénes están en el campo y quiénes no están en el campo. Y la mayoría de las personas acá, la mayoría de las organizaciones que trabajan en Asunción no tienen representatividad real como para hablar en nombre de las familias. Entonces nosotros proponemos que les consultemos a las familias paraguayas qué piensan ellas de este proyecto de ley. Porque que gente que seguramente es muy técnica y muy formada, pero gente que no tiene conocimiento de lo que sucede ahí arriba porque no está preguntándole en el día a día a la familia sobre qué es lo que piensa que puede hacer el Estado para fomentar a la familia, fomentar el amor del chico por la familia del artículo 49 de la Constitución. Eso también hay que dejar bien en claro. Nuestra Constitución da pocas definiciones, muy pocas, pero una de las definiciones que da la Constitución está en el artículo 49. Entonces, disculpe, yo llegué muy tarde, entonces
Entonces, proponemos que se les consulte a la familia paraguaya sobre este tema, que los expertos decidan en Asunción qué es lo mejor para la familia paraguaya sin consultar a la familia paraguaya. Eso también, ¿de qué democracia representativa estamos hablando? Si es que, ¿de qué democracia, de qué gobierno del pueblo hablamos si los técnicos vienen y deciden sobre la familia sin escuchar la voz de las familias? Gracias. Sí. Porque veo que se integraron nuevas personas a la mesa, entonces para saber quiénes son, a quiénes representan, justamente lo que decía el señor, para poder conocernos más, esa representatividad y quiénes son las personas que quieren vertir las recomendaciones en este proyecto de ley, ¿verdad? Entonces es nada más una recomendación, senadora. No sé quién quiere. Para reforzar un poco lo expresado por la persona, por el señor Fabián, ¿verdad? Tratando de crear leyes hechas realmente por paraguayos y para paraguayos y realmente para el bienestar de nuestra gente, ¿verdad? Tradicionalmente en Paraguay los derechos del niño que están plenamente reconocidos, pero el mayor derecho de un niño es que tenga padre y madre responsable, ¿verdad? ¿Por qué no le ponemos, si es que el Estado va a empezar a tomar un rol preponderante en estas cuestiones? ¿Por qué no le damos al Estado una mirada de formación de padres en valores de la responsabilidad? ¿Verdad? Para poder, porque si nosotros realmente buscamos solucionar los problemas y sabemos que los problemas vienen de las casas, formemos a los padres ya de jóvenes, programas de formación de futuros padres, por ejemplo. Tenemos un documento interesantísimo que sacó la Conferencia Episcopal Paraguaya. No es nada basado en religión. Es un documento elaborado con ayuda de expertos internacionales basados en ciencias y en valores, donde se le forma a la persona desde una mirada antropológica, entendiendo cuáles son las diferencias biológicas, psicológicas, sociológicas entre varones y mujeres. Y además en valores. Nosotros somos un pueblo de valores tradicionales. La familia es lo que ha llevado adelante de las hecatombes que ha sufrido en materia de guerras este país. La mujer ha sido la que ha llevado adelante eso, ¿verdad? Entonces, un aporte para pensar un poquitito, ¿verdad? Con la almohada, tal vez esta noche, sobre estas cuestiones. Gracias. Yo creo que acá, y leí como 4 veces nuestra propuesta de definición del principio del enfoque de derechos y no encuentro lo que la colega Valeria menciona. No está ni una vez escrita la palabra género, ¿verdad? Estamos hablando de enfoque de derechos para las familias, para todas las familias. Padre, madre, si los hubiere, abuelas, tíos, madrinas, hermanos, hijos e hijas. No sé, no encuentro dónde está ni siquiera una aproximación a la definición de lo que significa género, por un lado.
Por otro lado, me preocupa confundir un enfoque de derecho con las causales de pérdida de patria potestad. Y ustedes saben que yo no soy abogada, soy apenas contadora, como decía la abuela de mis hijos, ¿verdad? Pero las causales de pérdida de patria potestad están enunciadas. Por otro lado, me preocupa que en el enfoque de derecho confundamos los métodos correctivos o de educación en la familia, habiendo una ley del buen trato, por ejemplo, una ley de no violencia que incluya a los niños y a los adultos mayores, donde sí los niños pueden denunciar y no lo hacen, por lo que usted ya mencionaba, niños y niñas, ¿verdad? Entonces yo no veo ahí esto, las causales de pérdida de patria potestad en un enfoque de derechos. Estoy releyendo y sí coincido con el compañero Fabián en que lo de la gradualidad está ahí como un proceso del desarrollo humano, dice. No habla que el desarrollo humano es único e inequívoco, habla como un proceso en la línea 2 de nuestra definición de enfoque de derecho, donde todas las personas pueden tener procesos diferentes por la condición de vida, por todo lo que la senadora Ovelar ya dijo, hasta por la ciudad en la que vive. No es lo mismo esta realidad, como mencionaban ustedes, que la que viven mujeres y familias, no solo mujeres, familias en el área rural. Entonces yo creo que acá hay una confusión de que no estamos hablando del Plan Nacional de la Niñez. Aunque seamos las mismas personas o los mismos actores, o ustedes sean los mismos, es otro el escenario acá, familias. Y el enfoque de derechos está desde la construcción de la ley de la mujer rural, ley vigente, de la ley integral de violencia contra las mujeres, punto. Ahí no hay ninguna imaginación. Pero realmente me preocupa que técnicamente, y hay gente aquí que sabe mucho más que yo, no se puede legislar en futurología por si alguna vez se venga alguna persona con estas ideas. No podemos legislar, no se puede plasmar en un proyecto de ley el por si. Y esta es una iniciativa del presidente Abdo Benítez, del ministro Arnoldo Vins y de la senadora Ovelar. No es ningún enlatado. Ellos son los proyectistas y que yo sepa, hasta donde yo los conozco, fueron nuestros jefes, ellos no van a aceptar cuestiones que le impongan, como se dijo en la mesa. Es preocupación que siento y, senadora, leo y releo y no encuentro eso. Perdón que exprese mis preocupaciones públicamente. Muchas gracias. Tiene la palabra Paola. Buenos días a todos y todas. Bueno, yo soy Paola Bacotti. Por si queda alguna duda, nací en Uruguay, pero me naturalicé por propia convicción paraguaya. Vivo acá desde los 2 años. Aborrezco todo atisbo de xenofobia. La cultura paraguaya está formada por migrantes. Acá ninguno tiene apellido ni guaraní, ni budá, ni ninguna de otras, no me sale el nombre, Yahuachimaxa. Eso. Bueno, yo soy abogada de formación, máster en gestión pública, máster en evaluación y diseño de políticas sociales, de políticas públicas en realidad, máster en cooperación internacional y desarrollo territorial
y estoy cursando un doctorado en Ciencias Sociales con justamente mi tema es políticas sociales. Tengo 18 años, estoy por cumplir la mayoría de edad trabajando en políticas públicas. Siempre tuve perfil bajo. Decidí involucrarme en estos temas porque quiero un mejor país, una mejor sociedad para mis hijos, a quienes crío desde el cariño, la firmeza, y estoy demasiado orgullosa de no pegarle a mis hijos y que las mamás y los papás del colegio de mis hijos me tengan todo el tiempo en cuenta y me estén diciendo qué educados que son mis hijos. Eso me llena de orgullo. Bueno, más allá de esta introducción así, puedo hacer una enumeración de todos los estudios que he realizado de manera personal, recorriendo absolutamente todo el país, pero todo el país. Desde el norte hasta el sur, este, oeste de este país, he recorrido desde hace más de 18, porque en realidad recorrí antes, porque estuve en política también, desde hace 25 años. Ahora mismo estoy recorriendo el país realizando un estudio sobre exclusión educativa. La semana en agosto estuve en San Pedro, en Santa Rosa Laboral, estuve en Villeta, estuve en Obligado, en Itapúa, estuve en, me está faltando alguno que no me estoy acordando, bueno. Por suerte mi marido es corresponsable en la crianza de nuestros hijos, porque si no mis pobres hijos no sé qué hubieran hecho ahora, tanto tiempo afuera. ¿Qué estamos haciendo en ese estudio? Hablando con las familias, hablando con las personas que están a cargo de la crianza de los niños y las niñas. Y encontramos, además del estudio de barreras que se ve en territorio, encontramos a nivel nacional, analizando los datos, que de 1.800.000 niños y monedas que tienen 5 a 18 años, que tendrían que estar en la escuela, 464.000 no están, ¿verdad? 464.000, imagínense que es más de la mitad de la población de Asunción. Hablando de personas reales, ¿verdad? Es trágico, catastrófico. Y para mejor, los niños que salen de la escuela, que salen en cualquiera de los años, ¿verdad? Van dejando, se va desgranando, no escriben, no leen. La pandemia vino a aportar a esta situación catastrófica. Niños de 10, 11, 12 años que no escriben, no leen, no escriben su nombre. Los padres, las madres, las familias están desesperadas. Bueno, pero todo eso es una introducción. Me preocupa muchísimo cuando ponemos en duda el enfoque de derechos. La dictadura se terminó en el 89. Costó demasiado a este país tener un proceso democrático con sus luces y sus sombras. Seguimos construyendo, seguimos aprendiendo, seguimos peleando día a día. El enfoque de derechos no es otra cosa, lo digo en todos lados donde me voy, que cada uno de nosotros tiene derecho por el solo hecho de ser persona. Y el Estado tiene la obligación de garantizar esos derechos. El artículo 54 de la Constitución Nacional habla de la subsidiariedad, de la corresponsabilidad entre la familia, la sociedad y el Estado. En puridad, podemos decir familia, Estado, sociedad, sociedad, familia, sociedad. Familia, Estado, familia, sociedad, Estado. El orden de los factores no altera el producto. El niño irrefutablemente tiene que estar en una familia. Y la familia tiene que ser amorosa, tiene que respetar sus derechos, tiene que acompañarle, tiene que levantarse, hacerle desayunar y ir a la escuela. Eso tiene que hacer la familia, además de muchas otras cosas. Eso es irrefutable. Cualquier persona que hable de que el niño no tiene que estar en una familia, no tiene sentido, ¿verdad? O sea, no. Y la patria potestad, ya se dijo también, está sumamente establecida cuando se saca. ¿Cuándo el Estado puede sacar la patria potestad? Solamente en dos grandes casos a grosso modo. Cuando hay peligro de vida del niño, una desnutrición terrible, o cuando hay un peligro vinculado a un abuso sexual, ese tipo de cosas. No existe otra forma en que el Estado pueda sacar la patria potestad. A mí me preocupa porque realmente veo que, con todo respeto, ¿verdad?, de mis colegas, yo creo genuinamente que creen las cosas que dicen, pero veo que hay una cuestión sistemática de oposición al plan de niñez, a la transformación educativa, a la ley de violencia contra las mujeres, a la paridad, a la ley de violencia política contra las mujeres, al sistema de protección social, a la provisión de elementos de gestión menstrual. ¿Quién se puede poner a eso? Por Dios. A la Agenda 2030, a Escazú, son antivacunas. Entonces, realmente, señores y señoras, si no creemos ni siquiera que los niños y las niñas son sujetos de derechos, ¿de qué estamos hablando? No sé qué más decir. No sé qué más decir. Realmente me quedo helada cuando escucho estas cosas. Senadora, le felicito.
Confío en que usted tiene una genuina preocupación por la familia y bueno, la mejor de la suerte, bendiciones, qué sé yo, no sé más qué decirle para que esto sea lo mejor para la familia, ¿verdad? Pero les recuerdo también y les recuerdo a todos que existen estamentos que hay que fortalecer, existen políticas ya en andamiaje. Falta fortalecimiento del gabinete social, del sistema de protección social. Las instituciones del Estado deben articular. El niño no es una cosa que se deja ahí y solamente se le mira si tiene hambre. No, el niño necesita identidad, necesita nutrición, necesita educación, necesita un montón de cuestiones, vivienda, etcétera, ¿verdad? Hay un montón de cuestiones que se nombraron, solo para dar algunos ejemplos. Hablaban de una formación para los padres. Existe hoy un modelo de atención para el desarrollo infantil temprano, MAIDIT, que se implementa desde el PEDIT, el Programa de Desarrollo Infantil Temprano del Ministerio de Salud. Justamente empieza a formar a los padres y madres progenitores de un bebé desde la panza, para que tengan las herramientas para estimular a ese niño desde el momento que nace. Tenemos en nuestro país un gran problema. Muchas personas no saben que le tienen que hablar al bebé. Parece algo ridículo, pero es cierto, ¿verdad? No saben que le tienen que hablar al bebé, porque lo consideran una cosa que está ahí creciendo y que cuando sea grande recién va a empezar a hablar. Y no, ese estímulo el Estado ya identificó, les proporciona herramientas para empezar a hablarle al bebé, estimularlo, ponerle nombre, etcétera, ¿verdad? Y así en un montón de cosas más, y no quiero más aburrirles, ¿verdad? Pero sinceramente, desde el momento en que estamos discutiendo derechos, yo ya no tengo mucho que decir porque los derechos no se discuten. Muchas gracias. Yo creo que tenemos que evitar llevar este debate a los extremos ridículos. Negar la interculturalidad, negar avances importantes que hemos tenido para entender al otro en una sociedad pluralista, democrática, que respeta libertades, me parece muy, muy serio. Me parece una involución severa hacia una sociedad autoritaria, clausurada, que mucho nos hizo sufrir, que mucho nos limitó, ¿verdad? Nosotros hemos optado, los paraguayos, por el modelo democrático. Y en ese marco se construye dialógicamente la ética de mínimos para convivir. Y los instrumentos legales son instrumentos que permiten avanzar en cotas de mayor bienestar a partir del cumplimiento de esos derechos. Y en ese sentido decía yo en el inicio que estamos orgullosos como sociedad de que hemos avanzado con excelentes instrumentos para mejorar el cumplimiento de derechos y la protección a las personas. Y esta es una ley marco que quiere promover que el Estado tenga la capacidad de articular sus diferentes programas, porque hay mucho solapamiento, superposición, y hay que garantizar la atención a todos. Hay vulnerabilidad, hay discriminación, hay sufrimiento, hay exclusión y miseria. Y contra eso, este es un avance más. Y respecto a la democracia y a la cuestión de lo que expresaba el señor Fabián, valoro su intervención y su presencia, pero le quiero decir que es una falacia decir que vas a poner a considerar a 2.800.000 personas. ¿Para qué entonces tenés la democracia representativa? Tenés representantes que se preocupan y legislan y someten a audiencias públicas. Esta ley ya fue sometida a una audiencia pública donde participaron 300 personas. Y ahora continúa, porque en esa audiencia pública surgieron inquietudes de personas interesantes, con diferentes visiones. Se promueve esta mesa de diálogo. No empieza el proceso con su venida, hay un trabajo anterior. Y esto es democracia representativa y participativa. Para eso tenemos legisladores responsables con formación que trabajan en los diferentes aspectos. Nos sentimos orgullosos de las leyes que hemos promovido y que hemos sacado en favor de la gente, como la Ley de Agricultura Familiar Campesina, la Ley del Seguro Agrícola, ¿verdad? La Carta Orgánica para el Ministerio de Educación, de modo a asegurar institucionalidad,
Y nos preocupa avanzar también en el fortalecimiento de la célula esencial de la sociedad, que es la familia, donde vemos que hay muchas iniciativas muy valiosas, hay muchas organizaciones que con seriedad se preocupan, se empeñan y atienden aspectos que hacen a la familia, y creemos que puede ser muy valioso una ley marco que fuerce la articulación intergubernamental, porque en el manejo intergubernamental es que hay mucha fragmentación y a veces los programas se superponen y no se atiende la integralidad de la problemática. Aquí estamos ante la integralidad de la problemática y queremos asegurar que los paraguayos seamos sujetos de derecho. Sujetos de derecho significa, si se nos da algo no es por una dádiva del gobierno de turno o del Estado, sino que es porque somos seres humanos y porque el hecho de ser seres humanos conlleva nuestros derechos. Por supuesto que cuidando el marco, por eso yo les decía, estoy de acuerdo con avanzar en una sociedad que funde sus políticas en los derechos de las personas. Obviamente no puedo escapar al temor que expresaba Valeria, y entonces pensemos una redacción que haga viable esos cuidados, como decía, sin legislar por el temor, sino sobre la realidad y en sentido constructivo, pero tampoco pensemos en cuestiones radicales de retroceso absoluto, de visión. Nosotros en el año 90 educábamos ya sin problemas en el enfoque de género. ¿Qué significa enfoque de género? Superar la discriminación, el menoscabo y la violencia contra la mujer sistemáticamente. De libros sexistas que mostraban en la época que estuvimos en la primaria a Ana y Pepe en su casa, o en la escuela de la señorita Luisa, o que así se llamaban los libros, o Estrellita, donde el varón se sentaba a leer el diario y la mujer era la que trabajaba. Sacar esas imágenes de estereotipos que afectan la dignidad de la mujer. Eso está muy lejos de todo el ruido que generó todos esos que quieren reescribir la historia. Nosotros les tenemos lejos a esos. Cuando yo estuve en el ministerio, nosotros no teníamos problema. Estaba la agenda allí, pero nosotros respetamos todo el enfoque. Revisen la reforma. En todo momento el enfoque que está en la Constitución. Y hemos respetado. Y por supuesto que venían muchas ONGs y me ofrecían llevarme a un evento en Londres en primera clase, ¿verdad? Y yo siempre rechazaba porque yo estaba centrada en lo que está en la Constitución. Y no hemos tenido problemas. No retrocedamos en los enfoques. No retrocedamos en nuestros avances culturales por temor. Porque también el discurso está contaminado con cuestiones políticas, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí sobre la mesa vamos a poner con absoluta claridad, con libertad, pero vamos a ir diciendo también los puntos que nos han motivado, ¿verdad? Yo soy una persona de bien que he trabajado toda mi vida en favor de la educación. Consagré mi vida a la educación y trabajé con las familias. Cuando fui ministra, promoví 6.000 asociaciones de cooperación escolar. Fortalecí y les di recursos para que ellos manejen el mejoramiento de sus escuelas. Promoví eso. Trabajamos con organizaciones para promover escuelas de padres. Hemos trabajado en el respeto a la dignidad. Hemos trabajado con claridad respecto al horizonte de desarrollo y por supuesto que jamás se confundió ni se turbó esa lucha por unos afanes de imponer una agenda y sobre todo de generar todo ese trasfondo de lucha, porque este tema, vamos a ser claros, que surge con fuerza en los 90 con el tema del enfoque de género, se enturbió por el camino por unas agendas de otras organizaciones lejos de nuestra patria probablemente y algunos aquí, pero no sé, nosotros no vamos a promover reescribir la historia. La excepción no va a ser la regla. Los que quieren poner la excepción como la regla se equivocan. Nacemos sexuados, nacemos hombre y mujer, y el género está determinado por el sexo, con excepciones que existió desde que el mundo es mundo. Pero eso no significa que nosotros ahora vamos a confundirnos todo y vamos a poner y que tenemos algo avieso entre líneas ahí oculto y que queremos joder a la gente. De ninguna manera. Nuestra agenda es clara, es de promoción de la vida, es del valor de la familia,
es educar en eso. Por eso promovemos aquí un observatorio para que tengamos ciencia y miremos cómo evoluciona la familia paraguaya, qué efectos tiene esa migración, qué política se puede plantear respecto a al vacío que deja el padre o la madre que se ausenta. Para eso necesitamos ciencia, observar. La sociología es una ciencia que provee instrumentos y para eso necesitamos un observatorio. Vamos a avanzar con esta ley. Y estamos trabajando con el censo, que ahora va a tener preguntas que van a poder, incluso en la encuesta permanente de hogares, ir trabajando el tema de la evolución de nuestras familias para ver qué más como políticas podemos promover para fortalecer. Así es que yo solamente esto les digo para que ustedes no tengan temores de otras agendas. Nosotros no tenemos otras agendas. Nosotros miramos el avance de una sociedad que pone en primer lugar el derecho de las personas por el hecho de ser personas, como decía Paola, ¿verdad? Solo por el hecho de ser personas. Eso no significa jamás sustituir los procesos normales de vida, de crecimiento, de socialización, donde la familia cumple un rol esencial. Y cuando la familia no cumple ese rol porque está erosionada por cuestiones ligadas generalmente a la pobreza, causa estragos eso en la sociedad y paga caro la sociedad esas omisiones en esa parte. Nosotros tenemos profundo compromiso y compasión con ese dolor que se genera a partir de las ausencias de una familia, y lo que queremos por eso es promover familias que cumplan con su rol y tengan el cumplimiento claro de sus obligaciones y de sus derechos. Eso un poco me siento en la obligación de decir para disipar temores que puedan tener respecto a cualquier palabra que pongamos aquí. Agreguemos lo que sea necesario, agreguemos que sea gradual conforme la edad, lo que abunda no daña, pero no tengamos miedo del enfoque de derechos porque daríamos un retroceso. Sí, allá y luego Valeria, ¿no? Y también el señor, por favor. Gracias. Bueno. El señor pidió primero. Bien, buenos días. Gracias, senadora Ovelar, por la invitación. Yo soy Aníbal Cabrera, director ejecutivo de la CEDIA. Como saben, la CEDIA es la coordinadora por los derechos de la infancia y la adolescencia. Somos una red de 29 organizaciones de sociedad civil que trabajamos. Este año cumplimos 25 años de funcionamiento jurídico y el año próximo cumplimos 30 años de funcionamiento político en Paraguay. Hemos acompañado a este Parlamento en los 10 años que se tuvo de discusión para que tengamos un código de la niñez y la adolescencia, una mesa de trabajo fantástica que se tuvo en su momento que discutió en cómo los niños y las niñas tienen que vivir en este país con derechos, con sus familias y con sus comunidades. Nosotros estamos todavía haciendo una revisión jurídica y técnica, senadora, del documento. Esperamos al final de esta semana poder entregarle a usted y a su equipo esa documentación, pero sí quisiera hacer como algunas puntualizaciones ya a priori, ¿verdad? Uno es, nos preocupa que sea un marco legal que venga a ser uno más, no más, de las leyes que ya tenemos. ¿Por qué decimos esto? Porque si hoy miramos la estructura legal en nuestro país, Paraguay tiene un montón de leyes que después no tienen presupuesto, que después no tienen forma de reglamentación, que después los ministerios se olvidan que existen esas leyes y no se hace un control fuerte desde el Parlamento, un control legislativo para empujarle a que los ministerios efectivamente apliquen esas leyes, ¿verdad? Entonces ahí nuestra pregunta es, ¿cómo hacemos para que el texto tenga esas fortalezas, por decirlo así, que otras leyes que hoy existen no tienen, ¿verdad? Uno tiene que ver con el control, obviamente, de cumplimiento. Otro tiene que ver con la coordinación y la articulación interinstitucional e intersectorial y en los 3 niveles de gobierno también, que nos parece sumamente clave. O sea, tenemos que dejar de legislar para Asunción y pensar en cómo los gobiernos locales van a asumir también responsabilidades.
Y esto lo traemos, senadora, desde la experiencia que tenemos mirando cómo funciona el Código de la Niñez del año 2001, que crea el sistema de protección de niñez y adolescencia y que le transfiere competencias y responsabilidades desde el nivel central a los municipios con las CODENIS, pero hoy vemos que las CODENIS no tienen presupuesto, no tienen equipos técnicos, no hacen su trabajo. O sea, gran parte de las falencias que hoy hay en el acompañamiento de la crianza de los niños y las niñas tiene que ver con la no asunción de los gobiernos locales en estas responsabilidades que ya le dimos en el año 2001. Le dimos un montón de responsabilidades, pero no le dimos presupuesto. Entonces, ¿cómo hacemos para condicionarles presupuesto a los gobiernos locales para que puedan atender efectivamente a la familia en la crianza positiva de sus hijos y de sus hijas, ¿verdad? Y sí me permitiría decir que nosotros ya tenemos hoy un marco legal que habla del derecho a vivir en familia, que es la 6486, que necesita ser reglamentada también. Usted recordará que durante 4 años discutimos aquí en el Parlamento el derecho a vivir en familia, cuidados alternativos y adopciones como último ratio de eso. Y toda la parte inicial de ese marco legal necesita un ejercicio de reglamentación también más fuerte y también presupuesto, ¿verdad? Entonces miremos el marco que ya tenemos también para poder nutrir este documento. Y ahora paso a, de alguna manera, pensar en voz alta cosas que se dicen en los medios de comunicación, en las redes sociales y se dicen en estas reuniones referentes a niñez, que crean miedo y confusión. Y creo que tenemos que dejar de hacer ese ejercicio, por decir así, de entregar noticias falsas o generarle miedo a las familias, porque no estamos construyendo ciudadanía ni democracia de esa forma. O sea, cuando hablamos o cuando escuchamos que el Estado quiere sacar la patria potestad de los padres sobre sus hijos, nosotros podemos mirar hoy cuántos niños hay en cuidados alternativos. Y senadora, tenemos entre 800 y 900 niños en cuidados alternativos. Muchos de esos lugares están en albergues de sociedad civil, iglesias evangélicas, iglesias católicas, fundaciones privadas. El Estado tiene apenas 3 centros de atención para cuidados alternativos de estos niños y niñas. Entonces, cuando decimos que le queremos sacar la patria potestad a los padres, la pregunta es, ¿a dónde es lo que le vamos a llevar? Porque hoy apenas con estos 800, 900 niños que están ahí, no hay más lugar, están hacinados. De hecho, la ley 6486 dice que estos hogares tienen que reconvertirse a un modelo de acogimiento familiar transitorio que tiene que atender mejor la alimentación, tiene que tener equipos terapéuticos, tienen que tener equipos que vinculen de vuelta a esos niños y a esas niñas con su familia, porque los niños tienen derecho a estar en familia, que es el mejor lugar donde tienen que estar. Entonces, cuando hablamos de quitarle la patria potestad, tenemos que dejar de mentir, porque el Estado no va a venir a sacarle a 2,5 millones de niños de los brazos de sus padres. Porque ¿a dónde es lo que le vamos a meter? ¿A un cuartel? O sea, no es lógico lo que se dice. Lo otro tiene que ver con el ejercicio de ciudadanía que tienen los niños y las niñas. Los niños y las niñas no son cuasi ciudadanos, son ciudadanos. Son ciudadanos que tienen responsabilidades según su edad y su desarrollo evolutivo, donde tienen tareas y responsabilidades antes de los 18 y donde tienen derechos y obligaciones después de los 18, después de los 20 y después de los 21 progresivamente, según lo que dice nuestro marco legal. Entonces, tenemos que también empezar a mirarle a los niños y a las niñas como efectivamente son sujetos de derechos, no objetos, y que tienen autonomía progresiva y que tenemos que acompañar. Esta preocupación que hay en torno a los niños y las niñas van a demandar a sus padres. Hoy ya le demandan a sus padres, senadora. Le demandan cuando en los más de 60,000 juicios de prestación de alimentos, los niños, a través de sus defensores públicos o a través de su mamá o de su papá, ejercen sus derechos demandándole a su cuidador para la prestación de esos alimentos. O sea, hoy los niños y las niñas ya le están demandando a sus padres. En Paraguay, el tercer
juicio más solicitado es de prestación de alimentos. El primero es cobro de guaraníes, después hay otra cosa más, y después ya es prestación de alimentos. O sea, el problema de las familias que efectivamente no se ponen de acuerdo en el cuidado de sus hijos y sus hijas, y los niños ejercen su derecho a poder ser cuidados, alimentados y atendidos. Y aquí hay un punto, senadora, que me parece importante señalar y que usted conoce también perfectamente desde el trabajo que desarrolló en el ministerio, que tiene que ver con la autonomía progresiva y el acompañamiento biopsicosocial que hay que hacerle a ese niño, a esa niña y adolescente. Y los datos que tenemos son escalofriantes. El año pasado se suicidaron 99 niños, niñas y adolescentes en nuestro país, 2 por semana. Y la pregunta es, ¿qué hizo el sistema educativo y qué hizo el sistema de salud para prevenir, para atender, para acompañarle a las familias, para acompañarle a esos niños y a esas niñas, para que no tomen esa decisión drástica? Si hoy nos vamos a mirar en el Ministerio de Educación, ¿qué tienen en esto? No tienen nada. Tienen un manual que no pueden ni aplicar porque no tienen recursos para irse a territorio a trabajar y acompañar a los equipos técnicos y a los equipos docentes. Y cuando hoy le preguntamos al Ministerio de Educación si tiene equipos docentes, nos dicen, no, necesitamos 100 millones de dólares para contratar equipos docentes en más de 5.000 escuelas del país que no estamos teniendo equipos docentes. Entonces, ¿de qué es lo que hablamos cuando tenemos que decir hay que responder a la realidad? Tenemos 800 fugas de hogares aproximadamente por año de niños y niñas. Regresan 400. Y esos que regresan, no sabemos en qué condiciones regresan, porque no sabemos por qué se fueron. No hay un monitoreo de saber, se fueron porque estaban siendo violados por su padre y su padrastro. El 85% de los casos de abuso sexual se dan en el ámbito familiar. Y esto no lo inventa la sociedad civil que trabajamos en derechos humanos. Es dato de la Fiscalía, es dato del Ministerio de Salud, es dato del Ministerio de Niñez. O sea, si vamos a empezar a dudar de los datos que da el Estado, vamos a empezar a dudar de la calidad de la democracia también que tenemos entonces, ¿verdad? 12 casos de abuso sexual por día. Eso registra Fiscalía el año pasado. Pasamos, senadora, de 2 casos por día en el 2018 a 12 casos por día en el 2021. 85% de eso en las familias o en el entorno familiar inmediato. 85% son mujeres. La mayoría, en el 70%, tienen entre 10 y 16 años. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que esta ley nos ayude como país y como sociedad para que las familias puedan ser un lugar de seguridad, de confianza, de atención, de promoción y de cuidado de 2,5 millones de niños y niñas que viven en Paraguay hoy? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos y eso es lo que esperamos que de alguna manera este marco legal pueda sacar. Porque si no, nuestra tradición familiar, que es violar niños, porque eso es, tanto en el Centenario como en el Cerro Porteño o en el Club Tacuarí, en el interior del país, eso es lo que nos quieren decir. La tradición familiar se está en duda o está en juego. Acá no estamos hablando si vamos a dejar de comer chipa o si la sopa paraguaya es más rico o no. Acá estamos hablando de que hay una tradición en la cultura paraguaya de violencia y que el Estado se tiene que hacer cargo, tiene que intervenir y cortar el ciclo de violencia que hay. Y eso se hace con marcos legales, políticas públicas, instituciones y presupuesto. Así nomás es. Gracias. Bueno, sí. Creo que no me expresé bien. Nosotros no estamos en desacuerdo con los derechos. Nosotros estamos en desacuerdo con algunos términos, algunos conceptos que se quieren introducir. Uno de esos conceptos es el concepto de enfoque de derechos. Es un concepto envenenado y nosotros no vamos a renunciar a decir lo que sabemos que es verdad. A pesar de que nos llamen de mentirosos, de que difundimos falsas noticias, de un montón de cosas que... Bueno, el enfoque de derechos
es parte de una agenda, de una imposición de ideas que se está aplicando en todo el mundo occidental. No sé, no voy a hablar de Oriente. Y siempre en esa agenda se habla de más derecho, hasta que la ministra de Igualdad de España dijo la barbaridad de que los niños tienen derecho a tener sexo, siempre que sea consentido, ¿verdad? Eso ya es un extremo que acá en Paraguay ni siquiera se contempla porque te van a saltar al cuello los padres. Pero es el camino. Nosotros propusimos cambiar los términos para que los padres puedan estar tranquilos. No nos oponemos al reconocimiento de los derechos naturales. Derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la protección, derecho a que están reconocidos en nuestra Constitución Nacional. Sí nos oponemos a los términos, a los conceptos que traen el veneno adentro. Y los padres me parece que fueron claros cuando entregaron 50.000 notas firmadas al Ministerio de Educación, rechazando el enfoque de derechos, el concepto de enfoque de derechos, no el reconocimiento de que los niños tienen derechos. De hecho, como estaba diciendo el señor, tienen derecho a vivir en familia. Sí, ya tenían derecho a vivir en familia antes de que salga la ley. Esa ley lo que hace es reconocer la existencia de un derecho nada más, ¿verdad? Nosotros, estaba diciendo la compañera, parece que siempre estamos en contra, porque estamos en contra del plan de la niñez, de la transformación educativa, estamos en contra de esto, de aquello. Y no es que estamos en contra por estar en contra, estamos en contra porque siempre quieren meter estos conceptos. Entonces, queremos estar todos de acuerdo y bueno, eliminen estos conceptos que nosotros sabemos que vienen envenenados. El problema que siempre encontramos es que cuando queremos sacar estos conceptos que sabemos que vienen envenenados y sabemos que son parte de una agenda, ellos se oponen a sacar estos conceptos. ¿Por qué? Y porque son parte de la agenda. Entonces, evidentemente no podemos estar de acuerdo porque no queremos esa agenda acá en Paraguay. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, sí, los padres dijeron que no quieren enfoque de derechos y vamos a seguir repitiendo y estamos, lo mismo dijimos en el plan de la niñez y se cambió el concepto. ¿Y por qué no podemos cambiar acá? Lo mismo estamos diciendo ahora en el plan de la transformación educativa. Y esperemos que el Ministerio de Educación escuche a los padres que rechazaron el concepto, no rechazan los derechos. Entonces, sentémonos y veamos una forma en la cual los padres se puedan sentir tranquilos y y que Paraguay pueda respetar sus compromisos internacionales de garantizar ciertos derechos, porque Paraguay tiene ciertas obligaciones, ¿verdad?, firmadas. Entonces, bueno, y si es que logramos hacer eso en el Ministerio de la Niñez, en el Ministerio de Defensa Pública, en el Ministerio de etcétera, etcétera, entonces van a terminar las peleas y vamos a poder todos trabajar juntos. Y al final lo que decimos todos es que queremos trabajar por el bien de nuestro país, de los niños del país. Ahora, cuando las organizaciones de la sociedad civil se empeñan tanto en defender estos conceptos, ¿y cómo nosotros vamos a ponernos de acuerdo si las familias paraguayas no están de acuerdo con estos conceptos? Entonces, nosotros insistimos, las familias no quieren el enfoque de derechos, ya lo dijeron claramente, y bueno, vamos a seguir repitiendo eso hasta ver si es que nuestros legisladores escuchan al pueblo paraguayo. Gracias. Sí, perfecto. Para continuar nomás un poco la línea que estábamos teniendo, Paola, en representación de qué organización estás acá ahora?
de FEIPAR. No, no, Padres, sí, tíos, sí, abuelos, sí, de sí. niños y niñas igual que No, porque ustedes. en la mesa niñez estaba por frente, por la niñez y adolescencia, una fundación o organización. Entonces quería aclarar nomás por cuál de las organizaciones Igualito estaba. que vos que estás por millones de organizaciones que te vas a todos lados y decís ser representante de la SEP y todo eso, todas esas cosas. No, 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 yo no soy representante Bueno, de la SEP, igualito. pero bueno, Muchos sombreros y vamos a evitar la corrupción. sí, no, para aclarar, poquitito. El tema de lo que dijo la señora Sonia, ¿verdad? Que ella no ve en el texto la cuestión de género que implícitamente contiene el enfoque de derechos. Por eso yo al empezar a desarrollar mi ponencia, expliqué que hemos hecho una investigación de legislación comparada y de doctrina para poder llegar a entender el alcance del concepto, ¿verdad? A simple vista, como muchos términos, no se va a ver lo que realmente implica. Y les puedo pasar los materiales con muchísimo gusto, porque estamos entre todos tratando de proteger a los chicos y lo mejor para ellos, ¿verdad? En cuanto al tema de que la dictadura ya terminó hace rato, ¿verdad? Por supuesto que sí, pero yo veo actitudes como que intolerantes a la diferencia de opiniones y a la diferencia de cosmovisiones, ¿verdad? Algunos acá podemos estar convencidos de que el enfoque de derecho es lo mejor y otros no, somos críticos y nos basamos en evidencia que se ve plenamente, como ya lo dije, en otros países cuando estas agendas se desarrollan. Entonces, tenemos argumentos sólidos para sostener. Lamentamos realmente de que haya posturas un poco intolerantes, pero bueno, sigamos tratando de construir. Por otro lado, el tema de los niños ya son ciudadanos, pero los niños no están preparados para ser ciudadanos y por medio de estas construcciones es a donde se llega, ¿verdad? A darle, a poner sobre los hombros de los niños derechos que son demasiado pesados para que ellos los manejen bien, ¿verdad? Y por supuesto, señor Aníbal, que el estado del día, de la noche a la mañana, no va a sacar la patria potestad de todos los padres. Pero cuando vos implementás, cuando desde el Estado se implementa este enfoque, hay mucha más oportunidad para que esto se vaya dando, ¿verdad? Porque se está subvirtiendo prácticamente los roles dentro de la familia y se está atacando esa imagen de autoridad de los padres en virtud a este concepto. Cuando los padres no pueden ejercer su derecho de disciplina, como dice Paola, cariñosa pero firme, y la disciplina es necesaria. Pero si los chicos se empiezan a empoderar por medio de estos conceptos, pensando que por cualquier cosa los pueden denunciar a los padres, vamos a tener mucho más conflicto social de lo que ya tenemos. Otra cuestión, acá tengo, para la señora Sonia, yo te recomiendo que busques este manual de la UNICEF, que son uno de los documentos que hemos estudiado, donde se define y se explica in extenso y el alcance del enfoque de derecho. Y en su página 23 define la autonomía progresiva, ¿verdad? Por definición, la autonomía se refiere a la facultad de una persona o entidad que puede obrar según su criterio,
con independencia de la opinión o el deseo de otros, implicando entonces la capacidad de las personas de autogobernarse y por tanto tomar decisiones respecto del propio devenir y haciéndose responsables de las consecuencias que ellas implican. Así, la autonomía progresiva se refiere al proceso mediante el cual los sujetos, en este caso niñas, niños y adolescentes, en función de la evolución de sus facultades, características personales y etapa de desarrollo, van pudiendo tomar decisiones y ejercer sus derechos de manera independiente de sus padres o cuidadores, definido por la UNICEF. Entonces, estamos viendo que hay elementos sumamente subjetivos y estamos poniendo en el Estado la capacidad de definir, por ejemplo, en qué momento un menor de edad puede tomar decisiones independientemente a la patria potestad de los padres y al deber de guía de los padres. ¿Se dan cuenta cómo es esto, cómo opera? No estamos inventando, señores, está en manuales de organismos internacionales, UNICEF en este caso. Entonces, no estamos difundiendo falsas noticias ni estamos asustando a la ciudadanía. Estamos responsablemente advirtiendo este tipo o el alcance de este tipo de conceptos, ¿verdad? Y es una pena realmente es una pena, nos asusta bastante que se afirme que es tradición familiar en el Paraguay violar a los niños. Por favor, seamos responsables de nuestras afirmaciones. Gracias. Sí, buen día. Mi nombre es Fernando Yambay. Vengo en representación del Grupo Estratégico Nacional. Estuve fijándome en el anterior artículo donde hablaba de lo espiritual. Yo creo que vale la pena enfocar que lo espiritual es fundamental, ya que el problema del corazón es el corazón del problema. La familia, tanto conformada por hombre y mujer, está profundamente herida en sus principios y valores, de lo cual el Estado trata de legislar para solucionar los problemas que provienen de una falta de formación espiritual. Y acá no vamos a decir, le escuché a la senadora decir que legislamos para la mayoría, no para las minorías. Entonces, nosotros tenemos en Paraguay una mayoría de fe judeocristiana, donde nuestros principios y valores y las raíces paraguayas están basadas en esos principios y valores que hoy nos vamos alejando poco a poco de ello, lo que nos trae estos problemas y comienzan a salir leyes y más leyes tratando de solucionar un problema que es interno, por un lado. Y ahora me voy al artículo 3, en el tema de enfoque de derechos. Quisiera significar que este enunciado podría comenzar respetando la patria potestad celebrada en nuestra Constitución, en nuestras leyes, para aclarar a qué tipo de derechos. También aclarar qué derechos. Además, si estamos hablando de derechos de los niños, tenemos ya una ley que celebra los derechos a la alimentación, al cuidado, al estudio. Ya tenemos eso, por lo cual cuando habla de legislación y normativas y estándares internacionales, me trae dudas y confusión porque no sé a cuál exactamente se refiere, a cuál normativa y estándares internacionales, y me gustaría que sí sea a las normativas que tenemos en Paraguay respecto a los derechos y obligaciones, por supuesto, que tienen niños y que tienen los padres.
otra cosa que quisiera significar en enfoque de derechos, que voy a anotar un ratito. Sí, exactamente, en la definición. Y después también, cuando hacemos este tipo de enfoque de derechos, vale solo colocar la palabra enfoque de derechos en Internet. Yo soy un poco tecnológico. Y esa va a ir a esa definición que acaba de mencionar Valerie Fram. Nosotros podríamos, si queremos exactamente darle algún tipo de derecho y significar algún tipo de derecho acá, utilizar las palabras que a nosotros como paraguayos nos parece que deberían estar ahí y que pueda abarcar los derechos de los que están dentro de la familia. Estos enfoques de derechos también se repite en los ODS. Entonces, a mí me parece que sí, este enunciado tiene contaminación internacional y ese es mi aporte. Muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias y pido perdón por mi llegada tardía. Vivimos en sociedades hipócritas y voy a ser un poco duro con nosotros todos porque tratamos de legislar en contra de nuestra propia hipocresía. ¿Por qué digo esto? Bueno, simplemente porque pretendemos que podemos manejar el poder, pero tenemos que autolimitarnos en cuanto al poder. Esto hemos reconocido cuando eliminamos la dictadura, esto hemos reconocido después de la Guerra Mundial, cuando surgen las Naciones Unidas. Y hoy en Paraguay, me va a disculpar con todo respeto, vemos que el Congreso tiene una concentración de poder en Paraguay bastante fuerte, tal vez más allá del mismo poder ejecutivo. No es una crítica, es simplemente una descripción, ¿no? que es mi percepción. Darle demasiado poder a una persona, a un grupo, es muy arriesgado. Ahora, darle el poder a una niñez y adolescencia que no sabe manejar esto, conlleva el mismo riesgo. ¿Por qué hablo de poder? Porque los derechos asignados a un grupo de personas, a una persona, le da poder legal, le da poder social y otros aspectos, otras fuentes, otras bases de poder. Pero, volviendo a lo de la sociedad hipócrita, nosotros muchas veces decimos que apuntamos al bien de la niñez y de la juventud, pero conociéndonos a nosotros mismos, estamos en el peligro y con la tentación de instrumentalizar a aquellos a cuyo bien pretendemos. El papá dice al hijo, es para tu bien. Y sabemos la tendencia hoy, por ejemplo, de darle acceso a los de 16 años a ser electores, a emitir su voto, ¿no? Prohibirles comprar una cerveza, pero darle el poder de votar. Algo no me cierra allí, ¿no? Entonces, no podemos arriesgarnos en ese sentido de permitir que grupos en nuestra sociedad hipócritas instrumentalicen los niños y los jóvenes para sus intereses, dándoles supuestamente derechos. Y con los derechos, naturalmente, un montón de poder. Naturalmente, esto valdría también de alguna manera con los padres. Y yo creo que tenemos legislación y tenemos instituciones que cuidan esta parte, que cuando los padres se abusan de los niños, naturalmente, ¿no? Pero no podemos pretender o exigir o pedir de un joven de 16 años que tenga el criterio de decidir el destino del futuro cuando ni terminó todavía su formación en conocimiento general, cuando ni terminó la secundaria. Estoy dando un ejemplo nomás.
Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos realmente proteger un poco los niños de nosotros mismos? No sé si me entienden. Las sociedades son así. Sabemos esto, sabemos que los mejores soldados muchas veces son los chicos de 18 años que se pueden meter cosas en la mente. Sabemos que los mejores oyentes o los mejores instrumentos para una idea en el mundo es la juventud. O sea, tenemos que ir protegiéndonos de nosotros mismos. Y esto quiero aplicar a lo que significa esto para nuestra niñez y para nuestra adolescencia en nuestras sociedades. Y lo mismo digo para los padres que de repente abusan de su poder también, y yo creo que esto está ya legislado y yo mirando un poco desde la perspectiva de un hogar de niñas abusadas que tenemos, es triste esto también, el abuso del poder de parte de padres, de tíos y todo esto, naturalmente. Pero ¿hasta dónde realmente vamos a buscar lo mejor para el niño, para el joven? ¿Qué significa esto? ¿Y cómo vamos a protegernos de no instrumentalizar a estos chicos para nuestra causa? Muy bien. Allí, y luego Valeria, y luego yo voy a hacer un cierre por hoy. Bueno, yo más que nada quiero secundar lo que dijo el señor Fernando Yambay. Quizás proponer que sacar la palabra estándares internacionales, porque nuestra Constitución está por sobre todas las cosas, y poner enfoque de derechos constitucionales en todo caso, ¿verdad? Y que para que esté bien definido de una vez, porque está en base a los derechos que nuestra Constitución lo establece. Hay tratados que están siendo cuestionados también y convenios también. Entonces, mejor no entremos en esa laguna. No, yo decía esto, ¿verdad? Enfoque de derechos constitucionales, ¿sí? Nuestra Constitución como primacía y sacar estos estándares internacionales, porque me parece que no corresponde y deja muy abierto, ¿verdad? Eso por un lado. Por el otro lado, en esta cuestión de los programas, meter la ciudadanía digital como primero educación para los padres, para ellos transmitir a sus hijos también, ¿verdad? Nada más. Gracias. Graciela. Muchísimas gracias. Aquí yo voy a proponer una última intervención y después quiero hacer un cierre por hoy con una propuesta. Así les parece. Gracias, senadora. Valorando muchísimo todas las intervenciones.
Sí, gracias, senadora. Pastor Balbi, con todo el cariño que le tengo, los chicos, o sea, la edad de votación en Paraguay es 18 años y la edad para comprar alcohol es 21 años. Ni siquiera se bajó eso, se quedó con la ley antigua que la mayoría se adquiría a los 21. Entonces, y no está en discusión que vayan a votar a los 16 para nada, ni mucho menos. Por el contrario, justamente desde los sectores de defensa de los derechos de infancia solemos oponernos cuando vuelve a saltar que se quiere bajar la edad de imputabilidad para imputar a niños desde 10, 12 años, que hoy está en 14, ¿verdad? Eso nomás es interesante aclarar porque hay veces que crea confusión. Y nada, yo simplemente para cerrar, senadora, o sea, las órdenes, todo lo que sea desde FEIPAR, que es por quienes estoy hoy en representación, y desde o sea, obviamente en 18 años trabajando en políticas públicas, trabajé para todos, para el Estado, para los organismos internacionales, para los ODS, para la Agenda 2030, para Naciones Unidas, para todos los ministerios del Paraguay, y etcétera, ¿verdad? Hasta para mi marido. Bueno, entonces, con todo esto, lo que quiero decir nomás es que todo lo que sea en beneficio de la familia y en fortalecer el espacio de crianza amoroso y con derechos de niños, niñas y adolescentes, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero, por el tiempo, porque yo a las 12 tengo que dirigir la reunión de la Comisión de Educación con presencia del Ministro de Educación hoy, por un tema de los kits y con presencia de los alumnos de la UNEPI. Hacemos siempre nuestras reuniones con presencia de los interesados porque siempre queremos fortalecer ese vínculo desde una legislación responsable. Yo quiero valorar absolutamente todas las intervenciones porque esta es una mesa pluralista y respetuosa de las diferentes visiones. Y estoy convencida que si todos apuntamos con claridad, como parece ser, a un propósito en favor de la familia, vamos a encontrar la palabra correcta que satisfaga nuestras expectativas y pueda garantizar que los avances que tenemos no retrocedamos. Si en lo contrario, avancemos con un instrumento más que nos permita elevar las cotas de bienestar y de protección a las personas, que es lo que nosotros queremos. Hemos distribuido a todas las organizaciones, y solamente 2 nos hicieron llegar comentarios por escrito. Yo creo que eso también puede ayudarnos a que nosotros mejoremos, porque escuché cosas interesantes como ese tema de los estándares internacionales, lo que nos dijo Fernando respecto al tema, aquí anoté lo que nos dijo Fernando Yambay respecto a al tema, exactamente, todas las intervenciones son valiosas. Podemos estar en discordancia en algunos temas, pero de eso se trata la sociedad plural. En el marco de las diferencias y de la pluralidad se construye sobre una ética de mínimos para avanzar. Nunca vamos a estar totalmente de acuerdo, ¿verdad? Muchas veces en la legislación resignamos y a veces perdemos en la defensa de ciertas cosas, porque así funciona el tema del derecho y el trabajo de legislar. Para Víctor, después voy a conversar con él, no me queda muy claro por qué el poder del legislativo tiene que tener menor, es el contrapeso al poder ejecutivo. En la República tiene que haber control y cooperación recíproca y tiene que haber independencia en los 3 poderes para poder construir la República. Y tenemos muchas dudas y todavía mucho desarrollo institucional que tenemos que ir avanzando para tener en la práctica esa efectividad, porque sabemos que hay poderes fácticos que por debajo manejan ciertas estructuras y ciertos órganos extrapoderes que hay en la República, y eso afecta la calidad de la democracia y de la institucionalidad. Nosotros estamos comprometidos con la institucionalidad de la República, con el valor de la legislación para el cumplimiento. Nos decía el de ese día, Aníbal, tenemos leyes y no tenemos presupuesto, y justamente de eso se trata. Si hay algo que hemos promovido en nuestra gestión legislativa ha sido justamente el control político del cumplimiento de las leyes. Y estamos avanzando en algunos temas, exigiendo reglamentaciones, porque hay leyes importantes que nunca se llegaron a reglamentar, entonces quien tenía que implementar se desentendió. Y porque tenemos
una ausencia de una verdadera cultura de gestión intergubernamental, que es un principio de la gerencia social, que ya empezó en los 90 y que los estados más fortalecidos sí lo tienen. Y nosotros tenemos que promover, y para eso tenemos que promover ciudadanía y mayor control también de la ciudadanía, las contralorías ciudadanas. Yo me pongo a veces a pensar, nada me duele más como con todo el desvío que se hizo del fondo de Fonacide, porque yo fui ministra y esa plata no existía. Y cuando miro todo lo que se despilfarró, por decirlo menos, me entra un dolor porque dije tiene que ser visible el mejoramiento de toda la infraestructura tecnológica y edilicia de la educación si es que esto se usaba bien. ¿Y qué falta? Y falta controlar más. Falta mejorar los controles, el control político del Congreso y el control ciudadano. Si somos más exigentes, si formamos ciudadanos, vamos a hacer que haya menos desvíos y que se cumplan las leyes que se tienen que cumplir y las instituciones que tienen que velar por ellas, que cumplan de verdad, porque tengan temor de ese control. Cuando nosotros analizamos el problema de Fonacide, que fue, ustedes saben que solo el porcentaje de Fonacide que se distribuyó a los municipios, a las gobernaciones, supera 5 veces lo que el Estado prestó y se endeudó para hacer su reforma educativa. 5 veces más. En 15 años, el Estado paraguayo prestó para dinero para el programa de la reforma, para entregar libros. Por primera vez en la historia de la República se entregó libros a todos los niños del país. El libro Muamua en primer grado, el libro Cricri en segundo grado, y así los libros por áreas de segundo ciclo, luego los libros del tercer ciclo, que es la secundaria básica. Se construyeron escuelas que en verdad son construcciones más macizas, y miramos la historia frente a lo que se hizo después con el fondo de algunas vieron ya en Lambaré que se cayeron todo su techo. Una escuela cuando se construye para 50 años. Miro todo eso y digo, ¿qué pasó acá? Y me duele porque yo he conocido y he manejado ese presupuesto tan escaso y ese dinero se distribuyó, se desvió, se esfumó 5 veces más que lo que se gastó en 15 años para hacer la reforma, que significó el acceso enorme de muchos más niños en la escuela. En el 93, 16% de los niños urbanos de 6 años estaban en el preescolar. Llegamos a 80% en el 2007 de los niños de 5 años. Hubo una expansión del acceso. Tenemos que mejorar muchísimo la calidad, pero claro que sí. En la calidad hay desafíos enormes, porque eso también está vinculado al capital cultural de las familias, lamentablemente. Pero, ¿y qué pasó con la infraestructura? Y bueno, tuvimos 5 veces más de lo que gastamos en 15 años para infraestructura. ¿Y dónde está la infraestructura? ¿Qué pasó del control? Necesitamos ciudadanía, necesitamos participación, necesitamos fortalecer la familia para que desde allí se promueva la participación efectiva en los espacios políticos, en los espacios ciudadanos, para ejercer el control sobre la cosa pública. Nosotros tenemos esa escuela y ese trabajo y esa intención. Y estoy convencida que vamos a lograr un acuerdo para sacar una legislación que nos permita un avance. Yo tengo la experiencia de haber sacado la ley de protección, la verdad que defensa, la agregó ya a la mesa, defensa, restauración y promoción de la agricultura familiar campesina, porque me interesa la seguridad alimentaria de la familia, y esa es una ley clave. Y ustedes saben, nos sentamos en 8 mesas, sectores diferentes, líderes diferentes que no se podían ni ver, pero llegamos a un consenso. Se puede. Si nuestras intenciones son claras, yo estoy segura que vamos a poder. Así es que tenemos toda la paciencia del mundo para escucharles con respeto. Vamos a seguir construyendo. Nuestro tiempo hoy se acabó, son 2 horas que ponemos de 10 a 12. Y yo les propongo volver el 10 de octubre, el lunes 10 de octubre, a una mesa nuevamente a las 10, a menos que ustedes me propongan otra hora, otro día, para poder seguir conversando, seguir avanzando. Y si pueden, les pido que que nos envíen por escrito. Recibimos las observaciones por escrito, son muy valiosas y vamos a ir cotejando para ir metiendo ya en el texto. Como lo que hemos recibido del señor Víctor Val, de su organización, y del movimiento Xosta. Y les quiero decir que yo, entendiendo muy claramente la laicidad del Estado,
y el concepto de Estado laico que hemos trabajado desde la educación, aún así les quiero decir que muchos conceptos que están vertidos en esta ley que yo elaboré han sido inspirados en el compendio de la doctrina social de la Iglesia que yo tengo, de la Iglesia Católica, que es un compendio muy importante de valores. Allí una de las cosas que no metimos y fue una omisión casi involuntaria nuestra, pero que en la audiencia pública salió y que ahora incorporamos, es el principio de subsidiariedad, que como principio tiene que estar claramente, porque eso está tan bien explicado en la doctrina social, qué significa, y nosotros hacia ahí vamos. O sea, esos valores nos inspiran, tengan confianza, y queremos seguir conversando porque también aprendemos cuando les escuchamos. Muchísimas gracias. Y nos vamos a ver el lunes 10, si Dios quiere. Muchas gracias.